Muy bien, chicos. Entonces, nuevamente, buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar un poquito porque en realidad el tema es un poquito más extenso y ya lo van a poder ustedes visualizar cuando estén en sexto o quizás cuando estén en secundaria, ya que es un tema muy amplio y vamos a hablar hoy día de las disputas que hubo entre los conquistadores, ¿ok? Sabemos que acá el territorio del Tahuantinsuyo existieron dos personajes, ¿no es cierto? Francisco Pizarro y Diego de Almagro, quienes vieron en el Perú, en el Tahuantinsuyo, grandes riquezas, ¿no es cierto? Entonces esto les atrajo y en su tercer viaje, Francisco Pizarro entra a territorio del Tahuantinsuyo, lo que en la actualidad es el Perú, ¿cierto? ¿Cierto? Ingresa. Antes de realizar su tercer viaje, ¿se acuerdan que viajó a España? ¿Cierto? ¿Para qué? Para pedir autorización real, ¿no es cierto? ¿A quiénes pidió esa autorización? Autorización de conquista. A los reyes de España. A los reyes de España, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, Francisco Pizarro viaja a España y se firma la capitulación de, ¿quién se acuerda? Toledo. De Toledo, ¿no es cierto? Donde prácticamente, dentro de los nuevos estatutos que dan los reyes, se había quedado prácticamente como el que ganaba mayor cantidad de posiciones. ¿Quién? ¿Pizarro o Almagro? ¿Quién fue el mayor beneficiado? Pizarro. Pizarro, ¿no es cierto? Pizarro quedó como almirante, como general, grado de capitán, ¿no es cierto? Y se había convertido en un noble español en América, ¿cierto? Lamentablemente había dejado de lado a sus dos compañeros, ¿se acuerdan? Hernando de Luque y Diego de Almagro. ¿Se acuerdan que al iniciar, desde el primer viaje de la conquista, buenos días, existían estos tres personajes, ¿no es cierto? Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, ¿no es cierto? En un momento ellos formaron la empresa de Levante, ¿cierto? O la empresa de la conquista, ¿cierto? O también conocido como los tres socios de la conquista, ¿cierto? ¿Qué sucedió ahí? Habían quedado ellos en palabras cuando se formó esta organización, este trío dinámico para la nueva conquista de las tierras y de los tesoros, habían quedado en que todo lo que ellos recaudaban se iba a dividir en tres partes iguales, ¿cierto? Francisco Pizarro, por su experiencia, era el que iba a liderar las tropas. Diego de Almagro se iba a encargar de conseguir las provisiones y los soldados. Y obviamente Hernando de Luque se iba a encargar de recoger todo pues el dinero que iba a ser necesario para esta campaña, ¿cierto? Recordemos que todo se hacía un buen tramo a pie, otro buen tramo se hacía a través de barcos, y debido a la gran cantidad de soldados que ellos llevaban para la conquista, necesitaban una fuerte cantidad de dinero, ¿cierto? Entonces ellos quedaron los tres, dijeron muy bien, perfecto, todo lo que encontremos en estas nuevas tierras, pues las vamos a repartir en partes iguales, ¿no es cierto? 300 botines de oro, pues 100 botines cada uno, ¿no es cierto? Los tres se sentían muy bien, los tres se encontraban muy bien y decidieron hacerlo. Lamentablemente, en el segundo viaje, Francisco Pizarro se cruza con Diego de Almagro, ¿no es cierto? No llegan a encontrarse. Entonces, él aprovechó que había encontrado estos indios tallanes que tenían las orejeras, ¿no es cierto? La gran cantidad de oro y que habían conseguido que les digan que más abajo, por la parte del sur, se encontraba en realidad un imperio que poseía gran cantidad de tesoros, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Francisco de Pizarro? Francisco Pizarro recoge a estos indios tallanes, dentro de ellos Felipillo, recoge también algunas piezas de oro y con ello nuevamente antes, porque ya se encontraba muy cerca de llegar al Perú, antes de ello decide hacer un viaje con la seguridad de que esta vez sí iba a encontrar este territorio tan anhelado por los españoles, ¿no es cierto? Entonces inicia el viaje, va de regreso nuevamente hasta España. Esto le toma una buena cantidad de tiempo, ¿ok? Mientras a Diego de Almagro se le queda asignado que consiga pues más hombres, ¿no es cierto? Entonces, Diego de Almagro no sabía que habían encontrado pues este fuerte, ¿no es cierto? No sabía que habían encontrado todavía esta civilización, el Tahuantinsuyo. Francisco Pizarro llega hasta España, le muestra pues a los reyes,
¿cierto? A los indios que habían encontrado, los indios tayanes, les muestra también las piezas de oro. Y esto, en realidad, fue prácticamente lo que convenció a los reyes de España para que puedan invertir en este proyecto de expansión, ¿cierto? Entonces se firma la capitulación de Toledo, que fue en realidad, pues, prácticamente la autorización real para que Francisco de Pizarro, pues, pueda invadir esta zona, ¿cierto? Pueda tomar posesión de estas zonas a nombre de los reyes españoles, ¿cierto? Muy bien, dicho esto, en la capitulación de Toledo prácticamente va a terminar cancelando todo el acuerdo verbal y de caballeros que tenían con Hernando de Luque y con Diego de Almagro, ya que en esta nueva capitulación se le va a dar mayor interés a Francisco Pizarro que a Diego de Almagro, y pues el que menos tenía ventaja era Hernando de Luque, que apenas se le dio el obispado de Tumbes. ¿Ok? Muy bien, sin decir nada, Francisco de Pizarro nuevamente llega hacia América y se embarca en su tercer viaje, que ya queda como el viaje de la entrada al Perú o la conquista del Tahuantinsuyo, ¿cierto? Acá otra vez vamos a hacer rememoranza, se va a encontrar con esta guerra que ya existía entre estos dos bandos, de los de Huáscar y Atahualpa, ¿no es cierto?, por el poder. Se va a topar con Atahualpa, muere Atahualpa en manos de él. Luego Atahualpa, antes de su muerte, decide enviar a matar a su hermano Huáscar para que no tome posición también él, y así sucesivamente hasta que llegan al Cusco, ¿ok? Sin embargo, dentro de la capitulación de Toledo vamos a encontrar que a Francisco Pizarro se le entrega gran cantidad de posesiones, ¿no es cierto? Una parte hasta Ica y luego se le aumenta hasta Chincha. Y justo dentro de las gobernaciones de Chincha y un poco más, se encontraba en medio la ciudad del Cusco, que recordemos que la ciudad del Cusco era la más importante del Tahuantinsuyo, ¿no es cierto? Pues aquí va a haber un problema, y en realidad esto es lo que va a levantar la batalla entre los que están a favor de Pizarro y los que están a favor de Almagro. ¿Por qué razón? Porque ambos querían tener posición del Cusco. Y porque no existía en ese entonces, pues, la gran tecnología que existe ahora como para medir cuántos pies de tierra le tocaba a cada uno, cuántos kilómetros le tocaba al otro para dividir el territorio. Lamentablemente, en la capitulación de Toledo se le da la parte más baja del sur a Diego de Almagro. Y Diego de Almagro lamentablemente decide, pues, él creía que más al sur existía otro Tahuantinsuyo. Y él llega hasta Chile. Cuando llegó a Chile, se encuentra con la triste realidad de que no existía nada. No había tesoros, no había riquezas, porque recordemos que las únicas riquezas que existían eran las que habían llegado del Tahuantinsuyo a una parte de Chile. El resto de Chile y sus alrededores no poseían nada. No había oro, no había tesoros, y entonces quedó muy decepcionado Diego de Almagro con esta repartición. ¿Y qué va a suceder? Nuevamente va a regresar hacia el Cusco para pelear y buscar el dominio y posesión de la ciudad, de esta ciudad del Cusco. Miren, no les importaba Piura, no les importaba Huancayo, no les importaba ni siquiera Lima, la capital. Solo les interesaba tener en la posición Cusco, porque Cusco, recordemos que era el centro especializado del Tahuantinsuyo, ¿no es cierto? Su capital, donde tenían todos sus templos y todos sus tesoros. ¿Ok? Por el Cusco es que va a existir estas grandes peleas. ¿Ok? Vamos a ver ahora sí nuestra ficha. Miss, pero en la clase de hoy dice la lucha entre los conquistadores. Sí, entre Diego de Almagro y Francisco Pizarro. Ellos son los conquistadores. ¿Ok? Recordemos que estos son los dos que van a llegar acá a América, ¿ok? Sobre todo al Tahuantinsuyo para tomar posesión, ¿ok? Primero vamos a describir. En unos libros vamos a encontrar con el nombre también guerras civiles entre los conquistadores, ¿ok? Guerras civiles no se le puede decir, ¿ok? Guerras civiles se da entre dos bandos grandes,
en un determinado país y que pelean en un determinado país. Por decir, sí se le podía decir guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, ¿ok? Porque ambos estaban, dos grupos grandes, en el mismo territorio y pelearon en el mismo territorio. Pero no se le puede decir guerras civiles entre pizarristas y almagristas porque ellos no eran una, por decir, no eran una gran cantidad de personas que tampoco influían en los españoles y no se encontraban en España. Ellos eran de origen español. Si se hubiese realizado esta pelea, estas disputas, estas batallas en España, puede que se haya llamado guerras civiles, pero al estas batallas darse en otro territorio que no es su nación, se le llama simplemente enfrentamientos, ¿ok? O conflictos de bandos, ¿ok? No se le puede llamar guerras civiles, porque ellos eran españoles, pero no pelearon en España, sino pelearon en América, otro territorio, ¿ok? Muy bien. Entonces dice, por lo general, como les estaba comentando, se habla tradicionalmente de guerras civiles, pero esto no se puede dar, ya que la guerra civil es un conflicto entre dos grandes sectores de un país en su propio territorio. Como estos no eran grandes bandos y no pelearon en su país, sino en otro, pues solo se les llama conflicto. Conflicto entre bandos, ¿ok? Entonces vamos a quedar acá. Yo lo he subrayado, lo he resaltado para que podamos ver. Ok, ya me están empezando a apagar las cámaras, chicos. ¿Ah? Entonces, a estos actos, a estas disputas, estas peleas, estos altercados, estas batallas, se les va a llamar conflictos, ¿ok? Estos conflictos van a ser ocurridos o se van a dar entre ambos bandos militares, ¿ok? Que participaron en la invasión del Tahuantinsuyo. Entonces, acá vamos a encontrar a los almagristas y a los pizarristas. No se olviden, almagristas y pizarristas. Almagristas porque estaban a favor de Diego de Almagro para que él pueda tomar la ciudad del Cusco, ¿ok? No se olviden que ellos querían tomar la ciudad del Cusco, ¿ok? Muy bien. Y los pizarristas obviamente se encontraban todos a favor de Francisco Pizarro. Ok, muy bien. Todos ellos, todos estos bandos, mejor dicho, estos dos bandos y estas personas que pertenecían a estos bandos, simplemente se enfrentaron, ¿para qué? Por la repartición de tesoros y territorios, ¿ok? ¿De quién? Del Tahuantinsuyo. ¿Por qué pelearon? ¿Por qué ocurrió todo esto? Por la repartición de tesoros, territorios y población, ¿ok? ¿De quién? Del Tahuantinsuyo. ¿Se repartieron los tesoros? Sí, todo el oro se tuvieron que repartir. Los territorios, claro, dejaron de ser territorios propiamente de los ayllus, que les pertenecían a los ayllus, y pues pasaron a ser territorio de los españoles. Y población, ¿a la población también se les repartió? Sí, se repartieron a las personas, a los indígenas también se les repartieron. Bien, dice, tal entrega de territorios o repartimientos en la ciudad de Lima, por ejemplo, así como de las encomiendas, vamos a acordarnos de esta palabrita encomienda que la van a ver el siguiente año. ¿Okay? Las encomiendas era la repartición de grupo de personas, ¿ok? Que se le entregaba a cada español para su servicio, ¿ok? Los entregaban como sirvientes, ¿ok? Como empleados. Cada español que había ayudado a la conquista o a la invasión del Tahuantinsuyo, pues se le daba una cantidad de indígenas a su cargo, ¿ok? Y esta cantidad de indígenas no constituía solo un varón o una mujer, sino si ese varón o esa mujer indígena tenían familia, la familia también estaba obligada a prestar servicio, pues, a los españoles. Se les repartió a los españoles que habían ayudado en la conquista, escúchenme bien, se les repartió oro, los tesoros que se habían encontrado, oro, plata, etcétera, todo lo que se encontró. Se les repartió territorio, ¿ok? Las tierras dejaron de ser del Tahuantinsuyo y de los ayllus para pasar a manos de los españoles y también se les repartió lo que se le llamó la encomienda. ¿Qué era la encomienda? La repartición de grupos de indígenas para que sirviesen a los españoles. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por esta razón es que van a empezar
van a empezar estos conflictos entre almagristas y pizarristas, ¿ok? Dice, tal entrega de territorios o repartimientos en la ciudad, como ya les había dicho, se va a hacer de estas maneras. No se olviden, tesoros, tierras y encomiendas, ¿ok? Muy bien. Pizarro y sus hermanos, así como sus allegados favoritos, quiere decir todos los que estaban a favor de Pizarro, recibían siempre la mejor ubicación. Tenían las mejores tierras que se encontraban en los valles, tenían mayor cantidad de posesión, también tenían mayor cantidad de encomiendas, ¿no es cierto? Relegando de esta forma a los almagristas. ¿Qué quiere decir relegando? Dejando de lado, menospreciándole o dando siempre la última parte. Dice, relegando de esta forma a los almagristas a los lugares menos favorables, donde quizá no llegaba el agua, donde quizá no había buena producción de tierras, ¿no es cierto? Eso lo que quedaba se lo daban a los almagristas. Esto obviamente no le gustó a todos los que estaban a favor de Diego de Almagro. Lamentablemente, esto se dio por la firma de la capitulación de Toledo que se da el 26 de junio de 1529, ya que en esta capitulación o contrato, como también se le puede decir, autorizó a Francisco Pizarro a asumir la gobernación de todas las encomiendas y de todas las tierras en las 200 leguas del sur hasta el Ecuador. Quiere decir que desde el Ecuador contaron 200 leguas hasta el sur. Entonces, le pertenecía a Francisco Pizarro desde el Ecuador hasta Cañete, ¿ok? Toda esa parte del Tahuantinsuyo le pertenecía a Pizarro. Pero, ¿qué dice? En 1534, por instancias del Consejo de Indias, vamos a marcar acá Consejo de Indias, el Consejo de Indias va a ser el lugar que se va a encargar de asumir toda la administración de las nuevas tierras, ¿ok? O sea que ellos se van a encargar de repartir los territorios, ¿ok? No se olviden del Consejo de Indias. Y con la firma del rey se rectificó o se redefinió tal autorización. Entonces, nuevamente, en 1534, se le va a ampliar el territorio a Pizarro. Y si se le ampliaba el territorio a Pizarro, quería decir que los de Almagro, los que estaban a favor de Diego de Almagro, iban a tener menos cantidad de tierras. Y esto obviamente va a repercutir o va a hacer que la guerra sea pues más sangrienta, estas batallas. Entonces, en 1534 se va a ampliar el territorio de Pizarro hasta Chincha, ¿ok? Y entonces, ¿qué se le da a Diego de Almagro? A Diego de Almagro se le da lo que quedaba. ¿Y qué quedaba? 200 leguas desde Chincha hacia el sur, ¿ok? Desde Chincha, donde terminaba el territorio de Diego de Almagro, empezaba también el territorio de Pizarro, ¿ok? Muy bien. Entonces, miren, Francisco Pizarro se va a quedar hasta Chincha y de Chincha, pues para abajo, le tocaba todo a Diego de Almagro. Hasta ahí, ustedes, ¿quiénes creen que de los dos tenía posesión del Cusco legalmente? Pizarro. Pizarro. A ver, Pizarro llegaba solo hasta Chincha. Y Diego de Almagro. Diego de Almagro, Miss. Diego de Almagro. Diego de Almagro. Claro, según la nueva reedificación, se le había dado más territorio a Pizarro, pero este territorio apenas llegaba hasta Chincha, ¿ok? Como ellos no podían medir muy bien la tierra, se hacían pues una idea. Entonces, oficialmente le tocaba el territorio del Cusco a Diego de Almagro. Sin embargo, pues Francisco de Pizarro no va a aceptar esta nueva repartición porque Cusco era el centro de organización del Tahuantinsuyo y por ende donde todos sabían que se encontraba el oro. ¿Ok? Muy bien. Ahí. Cusco, Dice, ahí se encontraba todo, ¿sí? Sí, en Cusco se encontraba todos los tesoros. A la gobernación de Pizarro se le llamó Nueva Castilla. A todo lo que le pertenecía a Pizarro se le llamaba Nueva Castilla, ¿ok? Y a todo lo que le pertenecía a Diego de Almagro se le va a llamar Nueva Toledo, ¿ok? No se olviden, Nueva Castilla y Nueva Toledo.
Perfecto. Ok. Entonces vuelvo a repetir, todo el territorio que era de Francisco Pizarro se llamaba Nueva Castilla y el territorio que le tocaba a Diego de Almagro se va a llamar Nueva Toledo, ¿ok? Dice, ahora vamos a ver del Consejo de Indias, ¿ok? El Consejo de Indias, como ya les había dicho, era una organización donde se encargaba de la administración y defensa de los intereses de la colonia. Suena muy largo, ¿no? Entonces, ¿de qué se encargaba el Consejo de Indias en realidad? De la distribución de tierras y del cobro de impuestos, ¿ok? Entonces, el Consejo de Indias se va a encargar de la administración de todas las tierras del Tahuantinsuyo y el cobro de impuestos a favor de España, ¿ok? Pero sin los suficientes medios tecnológicos para establecerlo, no se definió si la importantísima ciudad del Cusco, ubicada en el mismo paralelo entre Chincha, pertenecía a Nueva Toledo o a Nueva Castilla. Entonces aquí hubo el conflicto. Como ni los del Consejo de Indias sabían a quién le iba a pertenecer Cusco, si a los de Pizarro o a los de Almagro, nuevamente se empieza esta disputa. ¿Ok? En la clase pasada nos encontramos con la rebelión de Manco Inca, ¿no es cierto? Y que estaban a punto de ganar hasta que llegaron los de Diego de Almagro, ¿se acuerdan? Ahora vamos a ver cómo es que Diego de Almagro va a llegar al Cusco sin saber que los de Pizarro se estaban enfrentando a Manco Inca. Acá dice, la expedición de Almagro a Chile, imagínense, Diego de Almagro buscando nuevos territorios de riquezas que creía que iba a encontrar más al sur, muy similares al Perú, él creía que iba a encontrar ello, no encontró nada. ¿Okay? La expedición de Almagro a Chile fue decepcionante. Como fue decepcionante, va a retornar al Perú. ¿Okay? Se fue a Chile en busca de riquezas y solo encontró tierra árida y tierra fría. ¿Okay? Y es por eso que ustedes han escuchado esa palabra, por así decirlo, que le dicen a los chilenos los rotos. ¿No han escuchado? No. Pues generalmente muchos peruanos cuando estamos así en la algarabía del partido, hay varios que dicen los chilenos rotos. Los chilenos rotos viene justo desde esta expedición de Almagro a Chile. Almagro se fue con buena cantidad, pues, ¿no? de soldados a su mando a buscar riquezas en Chile y no encontró nada. Incluso se perdieron y dice que su ropa se les desgastó tanto porque el tramo y no habían, pues, grandes construcciones como en el Tahuantinsuyo y pasaron hambre y penurias y se encontraron pues con civilizaciones, por así decirlo, tribus muy pequeñas que eran salvajes. Entonces los atacaron y cuando llegaron, hicieron su entrada al Cusco, les dijeron los pizarristas, ahí llegan los rotos. Los que vienen de Chile son los rotos. ¿Por qué? Porque llegaron sucios, harapientos, con la ropa pues rota y desde ahí quedaban. Que los que llegan de Chile, los que vienen de Chile son los rotos, por decir los pobres. ¿Ok? Muy bien. Y esto se da pues desde la visita de Almagro en la expedición de Chile. Pero como ya les había comentado, Diego de Almagro no encontró absolutamente nada en Chile, así que muy decepcionado se dirige al Perú para pedir la posesión del Cusco, ¿ok? Para Nueva Toledo, ¿ok? Entonces dice, en ese momento en que se producía el cerco del Cusco, este cerco del Cusco también va a ser llamado como el conflicto que hubo con el último Inca, Manco Inca, con la rebelión de Manco Inca se le va a decir el cerco del Cusco, ¿ok? Su regreso, o sea, el regreso de Almagro resulta oportuno para los españoles y determinante para la decisión del Inca rebelde de retirarse de Vilcabamba, ¿ok? Muy bien. Entonces, justo cuando estaban perdiendo los españoles a manos de los indígenas y todos dirigidos por el mando de Manco Inca, llega Diego de Almagro del Cusco con más hombres y los ayuda nuevamente a que Manco Inca sea retirado y posteriormente asesinado. ¿Ok? Entonces se acaba con la primera rebelión de este Inca. ¿Ok? Sin embargo, Almagro no había vuelto al Cusco para apoyar a los hermanos de Pizarro. Recuerden que en este conflicto va a morir un hermano de Pizarro, sino para exigir la posesión del preciado Cusco. ¿Ok?
Almagro regresa de Chile para pedir posesión del Cusco, produciéndose así por ello la primera de las guerras por riquezas entre los españoles. En total existieron 4 batallas que se dieron entre almagristas y pizarristas, ¿ok? Vamos a ver que en la primera batalla de las Salinas, que se va a dar en 1538, 26 de abril, sale vencedor Hernando Pizarro, que pertenecía obviamente a los pizarristas, y pues obviamente pierde Diego de Almagro, ¿ok? En la batalla de Chupas, que se da el 16 de diciembre de 1542, ganan también los pizarristas, que estaban a cargo del gobernador Vaca de Castro, y sale vencido Diego de Almagro el Mozo, ¿ok? En la batalla de Añaquito, que se da el 16 de enero de 1546, también hay una disputa entre ambos. Gana esta vez Gonzalo Pizarro y obviamente pierde el virrey Blasco Núñez de Vela, que es enviado por España y el primer virrey enviado al Perú, pierde, ¿ok? Luego se da la última batalla de Jaquijahuana, pues el 9 de abril de 1548, donde da por ganador a don Pedro de la Gasca, llamado también el pacificador y el nuevo virrey, y pierde Gonzalo Pizarro. Ok, muy bien. Vamos a ver estas 4 batallas que se va a dar entre estos 2 bandos, entre los de almagristas y los pizarristas, ¿ok? Acá vamos a ver un poquito de la última batalla de Jaquijahuana. Dice, en los llanos de Jaquijahuana se encontraron frente a frente los ejércitos al amanecer el 9 de abril de 1548. Y cuando se escucharon los primeros disparos, ocurrió algo inesperado. El capitán, este nombre les va a parecer bastante conocido, el capitán Garcilaso de la Vega, ¿se acuerdan? El Inca Garcilaso de la Vega, pues también fue un capitán. El oidor Cepeda y varios jefes y oficiales pizarristas se pasaron al bando de la Gasca. ¿Quién era el bando de la Gasca? El nuevo virrey del Perú, ¿ok? Entonces, dejando así, pues, a los de Pizarro con menos personas. Acosta, oficial leal a Pizarro, le dijo a sus soldados, arremetamos de una vez, señor, y parezcamos como los romanos. La respuesta del caudillo fue filosófica. Quiso decir, mejor es morir como cristianos, y entregó su espada rindiéndose. Gonzalo Pizarro, el más joven de los hermanos de Francisco Pizarro, que luego fue llamado el Marqués Pizarro, murió a los 42 años. Subió a la horca, elegantemente vestido, y con la mayor humildad recibió la muerte. Ok, chicos. Entonces, en la batalla de Jaquijahuana va a ser la última que se va a dar entre los españoles. Luego vamos a hablar también un poquito del virrey Blasco Núñez de Vela y luego también vamos a hablar un poquito del pacificador de la Gasca, pero ya será en las siguientes oportunidades, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos resumir de esta clase? Vamos a resumir que estas batallas se dieron a causa de la mala repartición de los tesoros, territorios y la población que existía en el Tahuantinsuyo, ¿cierto? Vamos a ver que Francisco de Pizarro se va a quedar con la mayor cantidad de tierras y tesoros y obviamente las encomiendas, que era la repartición de los indios, frente pues a lo que le tocaba a Diego de Almagro, ¿no es cierto? Pero sobre todo la disputa se va a dar porque en la división de tierras, donde quedaba hasta Chincha, le tocaba a Pizarro, y de Chincha para el sur le tocaba a Almagro, no sabían o no se había decidido el Consejo de Indias a quién le pertenecía el Cusco. Si a Nueva Castilla, por parte de Pizarro, o a Nueva Toledo, por parte de Almagro, ¿ok? Entonces también se estaban peleando por la posesión del Cusco. ¿Ok? Debido a ello, inician estas 4 batallas. Vamos a colocarlo así, estas 2 primeras, ¿ok? Estas 2 batallas primeras van a ser entre los de Pizarro y los de Almagro. En la tercera batalla ya va a ser entre los de Pizarro y el nuevo virrey y el primer virrey enviado por los españoles, ¿ok? Y en la cuarta batalla va a ser nuevamente entre el siguiente virrey enviado por España
contra los de Pizarro. ¿Ok? Muy bien, chicos, ya saben, no me estén pintando la pantalla. Y la última batalla que va a dar como perdedores, pues a los pizarristas, y como ganador a don Pedro de la Gasca, va a ser la batalla final de Jaquijaguana, que se da el 9 de abril de 1548. ¿Ok? Luego ustedes tienen apenas 3 preguntitas súper fáciles. ¿Ok? Así que esto sería todo por hoy. ¿Alguna pregunta por ahí? No, Miss. Dice tarea los No, Miss. No, la tarea es para ustedes. La tarea la hacíamos conmigo cuando todavía no estaba lista la plataforma. Pero ahora que ya está lista la plataforma ya la pueden entregar, ¿ok? En media hora voy a activar para la entrega de tareas, ¿ok? Muy bien, tienen hasta el día miércoles para que hagan entrega de sus tareas a través de la plataforma. Ya saben, el que tiene problemas con su plataforma, hablen por favor con sus tutoras para que lo puedan solucionar, ¿ok? Pero las tareas tienen que ser enviadas por la plataforma, ¿ok? Muy bien, chicos, ahora sí, nos vemos. Cuídense mucho, nos vemos hasta el siguiente lunes. Miss,